Bueno, estamos aquí ya destripando el tema del que viene a hablarnos nuestra psicóloga de cabecera, Begoña Díez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vas a hablar de las altas capacidades. Y yo le estaba ahí disparando cuestiones por las que sentía curiosidad. Sí, las altas capacidades en realidad nos llaman mucho la atención, pero luego también hay muchas creencias falsas en las que nos basamos y en las que creemos, ¿no? Pues el típico niño bien colocadito con las gafas y todo serio, ¿no? Entonces, claro, es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de altas capacidades. Y claro, a veces más lejos de esa imagen. O sea, ¿de qué hablamos cuando...? Pues hablamos de altas capacidades cuando encontramos que hay en los test de inteligencia un porcentaje de un CI, de un coeficiente intelectual de 130 para arriba. ¿Vale? Comentábamos que de 120 a 129 se puede llamar gente de talento, ¿no? De talento especial, pero la superdotación y la alta capacidad va a partir de 130. Entonces, sí que son niños... ¿Hay muchos, Begoña, entre la población? Pues aquí se nos pierden por el camino. Aquí se difuminan, no sé muy bien por qué. ¿No se cuantifican debidamente en los colegios? ¿O no hay...? No, además están, en lugar de digamos, encontrarlos, normalmente... ¿Se esconden? Sí, normalmente, sobre todo, hay un alto porcentaje de alta capacidad que está escondida en el fracaso escolar. Y era un poco también el tema, ¿no? de traerlo aquí. Hay mucho diagnóstico de otra serie de trastornos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues se esconden tras muchos TDAHs, se esconden en muchos trastornos de Asperger, porque son formas diferentes de codificar la información, porque un chaval con alta capacidad, yo digo, es que es como llevar un Ferrari en segunda. Claro. Pues le abrasas, ¿no? Sí, quemas el motor. Claro, y ellos además te lo dicen, es que me enfado, porque luego, pues eso, la carga que tienen es que las emociones no las controlan tan bien, porque es un cerebro cognitivamente muy desarrollado en un cerebro emocional que corresponde, ¿no? Sí, y entonces esa desincronía es lo que trae mucho problema. Pero lo que ellos dicen es que, claro, se ponen muy nerviosos y les altera mucho el ver como el profesor en clase, por ejemplo, pues repite una y otra vez la misma explicación de la misma manera, los demás no lo entienden y él hace más de media hora... Que ya está en la película que vio ayer. Claro. Entonces son alumnos que suelen generar problema en clase. Oye, pero qué maravilla, ¿eh? Cogerlo así todo al vuelo. Sí. Bueno, sí. Bueno, Begoña tiene su opinión. No sí, siempre es tan maravilloso. Es relativo porque lo viven muy mal. Porque vivimos en un mundo que todo lo que sea diferente a lo que es la norma, normalmente tenemos muy poca comprensión, ¿no? Y a veces se les aparta y a veces incluso sufren bullying. Y te voy a decir que si hay problema en captar al niño con altas capacidades, la niña con altas capacidades ya se difumina completamente. Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque culturalmente yo creo que ahora vamos cambiando, ¿no? Y sí que se van descubriendo más. Pero ten en cuenta que hace unos años la función de la mujer era la de cuidadora de la familia, ¿no? Todo lo que era el acceso a los estudios y el acceso a lo mejor a una carrera y a una investigación estaba primado lo de siempre, ¿no? Sí, los hombres. Entonces ellas se mantenían en ese nivel. Además y era como que la mujer no era... que fuera un poquito torpe, mejor. Sí, además eso. Entonces, bueno, la supervivencia te hace enmascarar una serie de cosas. Que es una pena. Ya te digo que hoy por hoy pues deberíamos de tener aquí en España pues unos 180.000 casos por las estadísticas que un poco corresponden a nivel mundial y resulta que solo tenemos encontrados 16.000. Entonces, bueno, es un tanto por ciento... ¿Dónde están?
Pues están, ya te digo, están los ahí. 164.000. Están ahí que no quieren ir a clase, que no quieren saber nada del mundo, que a mí me interesa esto en específico. Pues sí, porque es una gran cantidad de talento que le estamos desperdiciando, ¿no? Y son vidas a veces muy problemáticas, o sea, son a veces dolorosas. Por eso cuando tú decías, ¡jo, qué bien, ¿no? Llegar y capto... Física, cuando el tren sale de esta estación, decir, no ya, me digas nada, que ya lo sé. Bueno, pues luego lo pasan mal. Esto que los padres, y hemos oído muchas veces, yo prefiero un niño ordinario, que no tenga ni muchísimo ni poco, claro, que esté en la media, porque es más práctico, digamos. Es más práctico, por eso, porque luego tienes que dar salida, tienes que tener apoyo en esta superdotación, y los mecanismos tampoco son fáciles ni ayudan, ¿no? Entonces aquí no tenemos, nuestro sistema educativo no te permite saltar de cursos como en otros países, no te permite el acceso a la universidad con una Creo que es una salida, ¿no? Para esas personas que van tan adelantadas, que no pierdan el tiempo y que puedan ir avanzando. Claro, por lo que te digo, es un Ferrari que le tienes que llevar a ralentizar. Al ralentí, entonces le vas abrasando. Cuando quieren llegar a esos niveles universitarios, pues hay muchos que se han perdido en la ESO. Es una pena. Porque luego son alumnos que son muy críticos, que te preguntan mucho, a los profesores eso les irrita un poquito, les irrita, ¿no? Este niño, esta niña, este sabioncillo aquí que viene aquí. Claro, y lo único que necesita son razones suficientes para que eso que le estás diciendo, esas normas tengan el peso para llevarlos. ¿Y qué pueden hacer los pocos padres, por lo que veo? A lo mejor sí que lo tienen en casa, pero no están como tal cuantificados. ¿Qué pueden hacer para que ese chico, esa chica no sufra y pueda ir avanzando? ¿Qué les aconsejarías? Pues les aconsejaría siempre estimularlos. O sea, no es que, y ya con lo que tienen hay que estimularlos, bueno, pues hay que darles la estimulación que ellos necesitan para esa capacidad, ¿no? Porque además tenemos pero en todos los niveles, en el momento en que el cerebro no le alimentas, se alimenta él solo y se suele alimentar mal. Como cuando comemos mal. Si no nos dan la comida sana, pues nos vamos a las chuches. No, eso es, y se tiende a alimentar mal, es decir, se tiende a ocupar de cosas que perjudican, ¿no? Se empieza a pensar uno a sí mismo, a verse defectos donde no los hay, a buscar miedos donde no existen. Eso es alimentar mal el cerebro, no eso es entretenerle mal. Entonces lo primero es saber si lo tienen, y segundo, si tienen esa superdotación, y segundo, ya en el colegio y en los centros ir buscando alternativas, que sí que hay algún tipo de apoyo. O sea, lo primero es el diagnóstico, lógicamente, para saber si... Claro, no es un trastorno, yo no quiero decir, porque a veces hay que diagnosticarlos, no son enfermos. Quiere decir que haya que medir, hay que detectarlos, claro. Sí, hay que detectarlos y dar las salidas, porque tenemos la idea de que el niño o la niña superdotada es en todo, y no, a veces Pero eso está bien también, que lo aclares, Begoña. Claro, si es superdotado tiene que tener claro esto, tiene que saber esto otro, tiene que saber cómo moverse aquí, cómo comportarse allá. Pues a veces no, porque el tener capacidad para pensar unas determinadas cosas no significa que ese pensamiento que nos genera emociones sepamos cómo manejar esas emociones, que es ahí donde muchas veces pierden el norte. Tened en cuenta que el superdotado ve la realidad de otro modo. No es que aprenda más rápido, es que la percibe de otro modo y la estructura de otro modo diferente. Es que me decías antes que incluso los científicos ven el corte cerebral, o sea, que está diferente al que... Sí, es una estructura y una función diferente el cerebro. La corteza, el córtex, es más fina, las conexiones son mucho más rápidas y son arborescentes, no lineales, el cuerpo calloso es más amplio. Bueno, pues eso, tiene una serie de... O sea, todas esas coincidencias en personas superdotadas son pues que hace que el funcionamiento sea diferente. Entonces, a veces ellos, me encuentro con niños pequeños que tienen muchos miedos, y dices, ¿cómo me está tomando el pelo? Digo, no, porque él ve la realidad, pero no sabe cómo manejarla, ¿no? Entonces, eso le genera mucho miedo, entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo creo que hace pocos días
conocíamos de la existencia de un pequeño de 2 años que debe tener pues como 170 o 180, un CI absolutamente de genio, ¿eh? Yo creo que es el que más, el niño más pequeño con un CI más alto, salía en los medios hace días. Bueno, hay que atarse los machos, ¿eh? Para saber conducir a buen puerto ese increíble potencial que tiene. Es un potencial fantástico. Ellos normalmente les gusta mucho indagar, descubrir, investigar. De por sí intentan llenar, ¿no? esa capacidad con algo. Entonces, bueno, cuando te encuentras un niño ya con 2 años que despunta de esas maneras, que te habla y te dice, Dios mío, ¿y bueno, ahora qué le digo yo? Sabe leer, escribir. Claro, yo creo que sabíamos. O sea, bueno, es una cosa, bueno, que sí queda un poquito de envidia, sí visto, pero luego hay que trabajarlo. Luego hay que llevarlo para que esa superinteligencia tenga un fondo de felicidad importante. Qué bueno, Begoña. Muchísimas gracias. Qué tema más interesante, altas capacidades hoy.